la definición, clasificación, fisiopatología, etiología, el diagnóstico, un poco del manejo y al final un caso clínico. Entonces, la definición de la hipertensión pulmonar en el último consenso mundial que hubo sobre hipertensión pulmonar en todas las edades de adultos e incluso niños, del 2019 se vio que la hipertensión pulmonar en el recién nacido hasta el momento no hay una cifra que lo defina, y en los bebés mayores de 3 meses la definición de la hipertensión pulmonar es de más de 20 milímetros de mercurio. Lo que hace que la definición en el recién nacido sea posible es por medio de ecocardiograma, en donde se ve el aumento de la presión media de la vía aérea asociado a resistencias pulmonares aumentadas, flujo pulmonar aumentado y presión en cuña de los capilares pulmonares. Entonces, el conjunto de todas las alteraciones que hace que aumente la presión pulmonar en el ecocardiograma, como por ejemplo el desplazamiento del septum interventricular, la ingurgitación tricuspidia, son datos indirectos de que una presión pulmonar es elevada para un recién nacido. Y como ustedes en el momento las presiones pulmonares se encuentran muy elevadas y eso hace que pues, la presión pulmonar sea fisiológicamente elevada de forma normal. Entonces, hasta cierto punto, no hay una cifra de forma definitoria, sobre todo los primeros 3 días de vida de todos los recién nacidos, y que incluso si es bebé prematuro o bebé de término, pues los valores van a variar, y realmente lo que nos hace saber si esa presión pulmonar es demasiado elevada para ese bebé en su momento en el que se evalúa, pues es el conjunto y el contexto de todo lo que tenga el bebé. Si es un bebé que tenga un factor de riesgo para hacer presión pulmonar más elevada de lo habitual y que además en el ecocardiograma tiene datos pulmonar elevada, como los que les mencioné, pues entonces esa presión pulmonar, aunque no sea tan alta, pues para ese bebé es definitoria de una hipertensión pulmonar. ¿Vale? Entonces la clasificación general de la hipertensión pulmonar en todas las edades que se vio en el Simposio Mundial de Hipertensión Pulmonar del año pasado, en su 6ª edición, se agruparon los mismos cinco grupos de hipertensión pulmonar que ya se conocían en las distintas revisiones de los años previos, en donde el grupo 1 es aquella hipertensión que es de tipo arterial pulmonar, y de esa hay varios subtipos que ahorita vamos a ir definiendo. La tipo 2 o el grupo 2 es la hipertensión pulmonar asociada a enfermedad cardíaca izquierda. La tipo 3 es la que se asocia a enfermedad pulmonar y o hipoxemia. La tipo 4 es la que se asocia a enfermedad tromboembólica, que en ese grupo prácticamente pues es la que se presenta con mucho mayor frecuencia en los adultos. Y la tipo 5 es multifactorial, es decir, cosas sistémicas que pues hasta el momento todavía no se encuentra una relación propia o cardíaca o pulmonar, ¿no? Entonces, en el grupo 1, como ven aquí, se subdividen en 1.1 hasta 1.7. El 1.1 es idiopática, el 1.2 es hereditable, el 1.3 es asociado a drogas y toxinas, la 1.4 es asociada a enfermedades del tejido conectivo, y hay algunas otras cardiopatías congénitas, que en el caso del recién nacido, las que se asocian a cardiopatías congénitas, que es en específico el tipo 1.4.3, es la que podríamos estar viendo en el grupo de recién nacidos. La 1.5, que es la enfermedad veno-oclusiva o hemangiomatosis, que es muy rara en el periodo del recién nacido, incluso en los lactantes. Y la 1.6, que es la hipertensión pulmonar persistente del recién nacido, es por mucho el tipo de hipertensión pulmonar más frecuente en la etapa neonatal. En el grupo 2 están patologías propias del corazón izquierdo, ya sea disfunción sistólica, disfunción diastólica, disfunción valvular, algunas cardiopatías congénitas, que pues también en algunos recién nacidos con cardiopatía compleja puede presentarse en el periodo neonatal, pero no es lo más habitual. El grupo 3, que es la enfermedad pulmonar y o hipoxemia, pues ahí sí podemos encontrar la que se asocia a los recién nacidos, que puede ser también de patología propia pulmonar, como patrones obstructivos, patrones restrictivos, intersticiales, las que se presentan en etapas posteriores de los adultos, enfermedad asociada al sueño, hipoventilación alveolar, asociada a altitudes,
y la que nos atañe a nosotros es la enfermedad pulmonar del desarrollo, ¿no? O sea, la enfermedad asociada a displasia broncopulmonar. Entonces, si se dan cuenta, ahorita estoy haciendo énfasis en cuáles de todos estos tipos son las que más se asocian al periodo neonatal. Entonces, del grupo 1, la más asociada, pues sería por mucho la 1.7, que es la hipertensión pulmonar persistente del recién nacido. En algunos casos también puede ser la 1.4.3, que es la enfermedad cardíaca congénita. De la tipo 2 es cualquiera de las 4 subtipos, pero es mucho menos frecuente, que puede ser cardiopatía compleja en el periodo neonatal. Del tipo 3, solo la tipo 3.7, que se asocia a displasia broncopulmonar, o la que se asocia a hipoplasia pulmonar, como la hernia diafragmática. Del tipo 4 les decía que la enfermedad tromboembólica es muy rara en la etapa pediátrica y pues por mucho en la etapa neonatal es extremadamente rara. Y la tipo 5 pues es algo que también no lo vemos con frecuencia. Entonces, en resumen, todos los tipos de hipertensión pulmonar que se presentan con mayor frecuencia en el recién nacido, pues del grupo 1, la tipo 1.4.3, que es la asociada a cardiopatía congénita, y la 1.7, que es la hipertensión pulmonar persistente del recién nacido, son la más frecuente, sobre todo la persistente del recién nacido, y el 50% de todas las hipertensiones pulmonares persistentes del recién nacido de gravedad considerable son asociadas a síndrome de aspiración de meconio y en segunda causa a la asfixia perinatal. El tipo 3, que son secundarias a enfermedades pulmonares y hipoxias, sobre todo la tipo 3.5, que es alteraciones del desarrollo pulmonar, sobre todo la displasia broncopulmonar como más frecuente, es de las que vemos en el periodo neonatal asociadas sobre todo a la prematurez, la hernia diafragmática y algunas hipertensiones propias del síndrome de Down, la hipertensión de alteración del pulmón o hipoxia, que también entran del grupo de 3.5, son las que se presentan en el síndrome de Down. Y muchos bebés con síndrome de Down pues también tienen asociadas cardiopatías congénitas, entonces algunos de los bebés con síndrome de Down pues podrían entrar en el grupo de 3.5 e incluso en la hipertensión arterial pulmonar de tipo 1.4, que es la que se asocia a cardiopatías congénitas. Bueno, pues pasando a la fisiopatología y etiología, pues hay que hacer un recordatorio a grandes rasgos de la transmisión fetal. Entonces, la circulación fetal y neonatal es algo que debemos recordar con detalle. Es algo que el neonatólogo y ustedes que apenas están viendo todos los padecimientos propios del recién nacido, es algo que tienen que tener pero bien claro. Entonces lo van a estar repasando en muchas de las clases que van a ver en los distintos módulos de patologías propias del recién nacido. Entonces, recordar que en la vida fetal, este esquema se refiere a la vida fetal, la placenta juega un papel fundamental para la circulación. Entonces, vean cómo la vena umbilical lleva sangre oxigenada, por eso la ven de color rojo, pero se mezcla con la sangre que viene del mesenterio, es decir, la vena cava. Entonces, esto se une y forma una mezcla de sangre, es decir, ya no viene al 100% oxigenada, sino ya viene mezclada. Entonces esto llega hacia el atrio derecho y por gradientes de presión tiende a irse fácilmente hacia los cortocircuitos fisiológicos fetales, que uno de ellos es el ducto venoso, que ya pasamos a nivel hepático, y el siguiente es el foramen oval, con la intención de que pase la sangre de la aurícula derecha a la aurícula izquierda, al ventrículo izquierdo, y de ahí se vaya hacia el callado aórtico para que irrigue a los órganos de mayor importancia en la vida fetal, que es el cerebro. En la vida fetal, como ustedes saben, pues existe alta resistencia de las resistencias vasculares pulmonares, y está el otro cortocircuito, que es el conducto arterioso. Entonces, el conducto arterioso hace que por las presiones pulmonares que están muy elevadas, el cortocircuito sea de derecha a izquierda, es decir, que no van a tener función los pulmones con la intención de oxigenar, y que las presiones pulmonares altas, pues lo que hace es que el flujo sanguíneo a través del conducto sea a través de la vía pulmonar hacia la sistémica. Entonces, solo un 8 al 10% del volumen sanguíneo es el que realmente está pasando para perfusión de los pulmones, porque también requieren cierto grado de perfusión para su desarrollo pulmonar
adecuado. De la sangre que viene a través del ducto venoso y la vena porta, pues alguna porción también viene de la vena cava superior y eso pasa directamente hacia el ventrículo derecho y pasa hacia la circulación pulmonar, pero como la presión pulmonar está muy alta, pues eso hace que se vaya hacia la circulación sistémica por el cortocircuito de derecha a izquierda. Una vez que nace el bebé, y como ven en esta parte del diagrama, se corta la circulación placentaria, que tiene una resistencia baja, entonces todos los cortocircuitos fetales empiezan a disminuir. Entonces el pulmón ahora ya se empieza a oxigenar, las resistencias vasculares pulmonares empiezan a disminuir, las sistémicas empiezan a aumentar, y por eso es que debe haber una transición habitual donde disminuyan las presiones pulmonares, y eso de forma fisiológica hace que la transición se lleve de forma adecuada. Todavía las presiones vasculares pulmonares, pues hasta las 6 a 8 semanas, de cierta forma, se van disminuyendo. Entonces, hay que vigilar que la transición se lleve de la forma más adecuada. Una vez que se da esa transición, pues debe haber cierre de estos cortocircuitos, como es el foramen oval y el conducto arterioso. Si por alguna causa no se lleva adecuada oxigenación, que es como el principal factor que altere la transición, el que haya una mala oxigenación, que en este caso lo más frecuente es por patología pulmonar, esta transición no hace que el oxígeno dilate los vasos pulmonares y no disminuye las resistencias vasculares pulmonares y se mantienen de forma persistentemente altas. Por eso es que se conoce como una hipertensión pulmonar persistente del recién nacido. Entonces, como ven en este otro esquema, el conducto arterioso, cuando hay una presión pulmonar elevada, pues hace una vía de escape del flujo de la circulación pulmonar. Entonces, el cortocircuito que estaba de forma fetal, pues se perpetúa de forma postnatal, y por eso es que se generan estos cambios que se visualizan en el ecocardiograma. Vean cómo aquí la presión pulmonar es mucho mayor que la presión sistémica, y por eso es que se dilata el ventrículo derecho, desplaza el septum interventricular hacia el ventrículo izquierdo, hay una ingurgitación tricuspidia que pues por el foramen oval se empieza a fluir de cierta forma, y esto hace que pues el flujo del ventrículo izquierdo, o el volumen que sale del ventrículo izquierdo, pues sea distinto, y la contractilidad del ventrículo izquierdo se ve afectada. Entonces vean cómo aquí el conducto sirve para una vía de escape de todo esto que está de sobrecarga. Entonces el que se le cierre el conducto a un bebé con hipertensión pulmonar no es conveniente. Entonces el cortocircuito de la hipertensión pulmonar pues es de derecha a izquierda, y en algunas situaciones puede ser bidireccional cuando hay una presión pulmonar pues no tan elevada como cuando existe un incremento máximo de la presión pulmonar. Entonces, en la fisiopatología, y ya asociando a los distintos tipos de causas que pueden llevar a la hipertensión pulmonar, pues existen problemas vasculares, problemas pulmonares y problemas propios del corazón. Entonces vean cómo por mucho los problemas pulmonares, es decir, las patologías como el síndrome de aspiración de meconio, el síndrome de dificultad respiratoria o el SDR, la neumonía y todas estas patologías que llevan a una inactivación o deficiencia de surfactante, pues hacen que no se lleve adecuada oxigenación y por lo tanto no se lleve adecuada transición, y hacen un cortocircuito de intrapulmonar. Entonces hay una alteración de la relación ventilación-perfusión, y pues todo eso genera el ciclo de fisiopatológico que acabamos de ver. Aumenta la presión pulmonar, se aumenta la sobrecarga del ventrículo derecho, hace la insuficiencia tricuspidia, el cortocircuito es de derecha a izquierda a través de los distintos cortocircuitos fetales que se perpetúan, el foramen oval y el conducto arterioso, que aquí está de derecha a izquierda, y pues a la par se genera un problema vascular, ¿no? Algunas otras patologías pueden hacer una disfunción cardíaca. Pues además del problema pulmonar que pudiera estar asociado como en el síndrome de aspiración de meconio, que muchos de esos bebés tienen también asfixia, pues también tienen disfunción cardíaca. Entonces vean cómo un síndrome de aspiración de meconio combinado con asfixia pues tiene una hipertensión
hipertensión pulmonar de mayor dificultad en el manejo. El bebé que además tiene sepsis o, por ejemplo, que tiene hipoplasia pulmonar, pues tiene una fisiopatología distinta y que el manejo de esa hipertensión pulmonar pues es mucho más difícil. El oligohidramnios pues genera una hipoplasia vascular, entonces es un problema propio de los vasos, ¿no? Aquellos bebés restringidos también pueden tener alteración del desarrollo vascular y pueden presentar una hipertensión pulmonar de difícil manejo. Y también existen algunos casos de tipo idiopático que hasta el momento pues todavía no se encuentra la causa en específico. Entonces vean cómo los factores de riesgo prenatales pues pueden ser algunos ya bien identificados. El consumo materno de AINES o de inhibidores de la recaptura de serotonina pueden hacer un cierre prematuro del conducto arterioso de forma fetal. Entonces eso hace que el conducto arterioso de forma fetal, como ya vieron ahorita en la explicación de la fisiología de la circulación fetal, es fundamental para disminuir esa o mantener la estabilidad de la presión pulmonar en relación a la presión sistémica. Entonces imagínense que a una mamá se le hace un cierre de conducto con un antiinflamatorio no esteroideo y pues la presión pulmonar es en extremo alta. Entonces esa vía de salida que estaba como función del conducto en la transición, pues no está. Entonces esa presión pulmonar es aún de mayor difícil manejo y muchos de estos bebés tienen alto grado de mortalidad. El cierre prematuro del conducto arterioso es algo relacionado a esos dos factores de riesgo. El parto por cesárea está asociado también a alteración de la transición, esto sobre todo a una disminución de la reabsorción del líquido amniótico y sobre todo el parto de cesárea que no tiene trabajo de parto que presente trabajo de parto. O sea, por ejemplo, puede haber cesáreas que están desencadenando trabajo de parto, entonces eso genera cierta respuesta al estrés y que pues hace que el líquido pulmonar, aunque no nazca por vía vaginal, pues se reabsorba un poco de forma mayor a una mamá que se le programa una cesárea pero no inicia con trabajo de parto. Eso es dentro de la fisiopatología de la angina transitoria del recién nacido que van a ver en las distintas patologías pulmonares del recién nacido. Los bebés post-término mayores de 41 semanas o cercanos a estado gestacional pues tienen alto riesgo, sobre todo el síndrome de aspiración de meconio, y como les decía, el síndrome de aspiración de meconio es casi que aporta el 50% de todas las causas de hipertensión pulmonar persistente del recién nacido. Por lo tanto, el grande para la edad gestacional en este grupo de pacientes es factor de riesgo. Algunas anomalías placentarias, el desarrollo pulmonar alterado y anomalías cardiovasculares propias del recién nacido. Factores postnatales, pues la hiperoxia o el estrés oxidativo, la asfixia, entonces vean como la asfixia y también la hiperoxia, pues son los extremos de la oxigenación, que uno pensaría pues hay que someterlo a una hiperoxia para que disminuya la presión pulmonar, pero no es así. Se sabe que mientras más oxígeno se someta a un bebé y su autopsia es prematura y que no tenga una capacidad de antioxidante adecuada, pues el estrés oxidativo genera también daño a nivel de los capilares o vasos pulmonares y pues hace que esta transición se dé de forma inadecuada y pues perpetúa la hipertensión pulmonar. La lesión inducida por el ventilador también es algo que es muy frecuente en los recién nacidos prematuros y por eso es que los bebés con displasia broncopulmonar pues tienen asociación en casi hasta el 30% de hipertensión pulmonar. Inflamación, y esto depende mucho del grado de severidad de la displasia broncopulmonar. La inflamación e infección pues también se ha asociado de forma postnatal a que presenten hipertensión pulmonar. Han visto bebés con una infección severa o sepsis neonatal tardía severa que incluso presentan choque séptico y muchos de esos bebés presentan hipertensión pulmonar secundaria de esa inflamación generalizada. Entonces todos estos factores, tanto prenatales como postnatales, pues generan una lesión de la circulación pulmonar que si es un bebé prematuro pues se encuentra todavía en distintas fases del desarrollo pulmonar y pues esto genera estos tres desenlaces: una vasorreactividad alterada, angiogenia disminuida y estructura vascular alterada. Entonces se manifiesta al momento del nacimiento como hipertensión pulmonar persistente del recién nacido, donde es una incapacidad para disminuir las resistencias vasculares pulmonares, hay cortocircuitos intra y extrapulmonares como el conducto o el foramen oval y a nivel intrapulmonar y pues se asocia a una hipoxemia grave. Entonces, en general, esto es un esquema de la hipertensión pulmonar en el recién nacido que puede presentarse de forma aguda y la que se puede presentar de forma crónica.
Entonces, de la aguda hay unas que son reversibles y unas que son irreversibles. Las que son reversibles pues son las más frecuentes asociadas a patologías pulmonares como el SDR, taxonomía, síndrome de aspiración de meconio o infección, y la hernia diafragmática. Algunos bebés con diabetes materna que también presentan patología propia pulmonar y la hipoplasia pulmonar. Patologías no pulmonares como la hipoxia, las malformaciones arteriovenosas, el uso de AINES o inhibidores de la recaptura de serotonina y algunos trastornos sistémicos como la policitemia, hipoglicemia, también pueden ser cosas reversibles dependiendo la causa que lleve al aumento de la vasoreactividad pulmonar. Por ejemplo, un disestrés fetal agudo, una asfixia, el remodelamiento fetal pulmonar de la vasculatura, por ejemplo, una asfixia crónica o un dato de sufrimiento fetal crónico, puede ser algo de cierta forma reversible hasta cierto punto. Y las tardías, por ejemplo, la infección, insuficiencia adrenal o la enterocolitis o los que se someten a cirugía, puede ser una hipertensión de forma aguda y que puede ser, de acuerdo a la causa, reversible. Las que son irreversibles son aquellos bebés que tienen hipoplasia pulmonar, por ejemplo, los bebés que tienen un grado de severidad importante de hernia diafragmática o aquellos que tienen un oligohidramnios en más de una semana, pues esos bebés tienen un desarrollo pulmonar muy alterado que genera alteración de la vasoreactividad de los vasos pulmonares y pues es una hipertensión pulmonar irreversible. Las malformaciones propias de los capilares congénitos, las linfangioplasias intersticiales o la deficiencia congénita de algunas de las proteínas de surfactantes que son irreversibles. Las causas crónicas de hipertensión pulmonar en el recién nacido, pues la más frecuente, la asociada a la enfermedad crónica que es la displasia broncopulmonar. Algunos bebés que se presentan con hernia diafragmática pues pueden seguir presentando hipertensión arterial crónica todo el tiempo que estén con manejo de oxígeno y es algo de acuerdo a la severidad de la hernia diafragmática. Aquellos bebés que tienen problemas septales o de conducto de forma congénita, pues constantemente tienen sobrecirculación pulmonar y es una hipertensión crónica que a veces depende del grado de severidad pues del efecto que se encuentre cardíaco. La hipoplasia pulmonar o algunas alteraciones genéticas, sobre todo la trisomía 21, que son bebés que crónicamente van a tener hipertensión pulmonar incluso en la etapa lactante. Entonces este esquema pues engloba muchas de las patologías que ya acabamos de ver, sobre todo las más frecuentes, la asfixia, la aspiración de meconio, neumonía, el SDR, la hernia diafragmática, la enfermedad crónica pulmonar, que es la displasia, aquellos bebés que tienen oligohidramnios, ya sea por causa renal o no renal, y alteraciones prenatales como el cierre prenatal con fármacos o la hipoxia crónica intrauterina. Entonces, sabiendo todos estos antecedentes o factores de riesgo, pues nosotros podemos identificar a varios bebés que puedan tener riesgo. Entonces, una vez identificados los factores de riesgo, pues hay que sospechar el diagnóstico de hipertensión pulmonar. Entonces, ¿cómo se va a presentar todo este problema? Pues son bebés que fácilmente tienen hipoxemia lábil, es decir, son bebés que los están manipulando y desaturan fácilmente, después les toman gasometrías y durante la gasometría está llorando y todo se desatura y le sale con hipoxemia la gasometría. Es decir, hay una labilidad a la hipoxemia y esto es porque hay una vasoreactividad de los capilares pulmonares y hace que sean fácilmente lábiles a la manipulación y presenten hipoxemia. Entonces esto generalmente se asocia a datos de dificultad respiratoria y van muy en relación a la patología pulmonar que esté asociada que lleve a la hipertensión pulmonar. Algunos bebés pueden tener el segundo ruido aumentado, algunos bebés también pueden tener soplo sistólico y que algunos de ellos son propios de los cortocircuitos que se encuentran presentes. Por ejemplo, soplo asociado al conducto que se encuentra presente o soplo asociado al foramen oval también. Algunos bebés, de acuerdo a la gravedad de la hipertensión pulmonar, pues se pueden presentar con datos de bajo gasto o de pobre perfusión. Y un dato característico es una diferencia de la saturación pre y postductal. Una diferencia de más del 3% pues puede hacer sospecha, pero una de más del 10% es significativa. Entonces, ¿por qué se da esto? Vean como aquí en el esquema en la manita derecha, que es la saturación preductal, es decir, antes del conducto arterioso, pues hay una predisposición a que saturen mucho mayor a la saturación postductal, que es en las extremidades inferiores, y hasta un 5 a 10% de la manita pueden tener saturación postductal.
vean cómo el cortocircuito que se genera a través del conducto, que es de derecha a izquierda, pues hace que el bebé sature mucho más en la región preductal, con la intención de que antes del conducto están los vasos del caldo órtico que irrigan a la circulación cerebral, y por eso es que los bebés de forma preductal saturan mejor que en la postductal. Otras herramientas diagnósticas pues es la prueba de hiperoxia, que realmente ya está cada vez más en desuso. Lo que se hacía es que a los bebés se les sometía a una oxigenación del 10%, se medía de forma gasométrica arterial la concentración de PaO2 y se veía la posibilidad, de acuerdo al nivel de PaO2, qué patologías podría tener. Si eran problemas propios pulmonares, por ejemplo, si mejoraba la PaO2 arterial con saturación del 100% entre 150 y 300, pues era un desorden pulmonar, o algunos otros menos frecuentes, y cuando se encontraba entre 100 a 150 era cuando se sospechaba la hipertensión pulmonar persistente del recién nacido. Sin embargo, ya no se suele realizar de rutina, porque muchos de los bebés se sometían a una hiperoxia que generaba estrés oxidativo, y si era un bebé de edad gestacional disminuida, pues se sometía a un estrés oxidativo innecesario, y a los bebés que incluso podrían tener sospecha de cardiopatía congénita dependiente del conducto, al someterlos a una hiperoxia, pues favorecíamos que el cierre de conducto se llevara, y eso no era conveniente y solo agravaba la condición del bebé. Otra de las herramientas es el índice de oxigenación, que ustedes ya están familiarizándose poco a poco con ese índice de oxigenación, que mientras más alto se encuentre, por encima de 15 para los prematuros, por encima de 20 para los recién nacidos de término, pues habla de que hay una alteración de la oxigenación, que puede ser propia pulmonar, o propia de los vasos, o propia del corazón, y que puede en algunos de estos casos ser asociada a hipertensión pulmonar. Entonces el índice de oxigenación nada más nos orienta para que saber que hay una alteración de la oxigenación, y que eso puede o no puede ser una hipertensión pulmonar. Entonces hay que concordarlo o relacionarlo con el ecocardiograma, que es el estándar de oro. En la radiografía no hay datos en específico propios de la hipertensión pulmonar, sino más bien de la patología pulmonar que se encuentra asociada a la hipertensión pulmonar. Por ejemplo, este bebé que tiene una hernia diafragmática, este bebé que tiene cierto grado de hipoplasia pulmonar secundaria, tal vez a oligohidramnios, o estos bebés que tienen una cardiomegalia, o que tienen alteraciones pulmonares como taquipnea transitoria. Entonces, la radiografía solo es de apoyo para la patología pulmonar que predispuso a la hipertensión pulmonar. Y el ecocardiograma, como les decía, es el estándar de oro del diagnóstico. Los datos ya los hemos mencionado poco a poco durante la plática. El más representativo es la ingurgitación tricuspidia, la posición del septum interventricular, que se genera un desplazamiento hacia la cavidad izquierda, hacia el ventrículo izquierdo, y que en ecocardiografía se mide un parámetro que se llama índice de excentricidad, es decir, qué tanto está desplazado el septum interventricular hacia la izquierda, y de acuerdo al puntaje o a la medición, pues es posibilidad que esté asociado a hipertensión pulmonar, que haya persistencia de los cortocircuitos, con cortocircuitos de derecha a izquierda en el conducto arterioso y en el foramen oval, y pues también además se mide la función de los ventrículos derecho e izquierdo. Obviamente un bebé que tiene este grado de hipertensión pulmonar, pues el ventrículo izquierdo no va a funcionar de forma adecuada, y esto en consecuencia afecta la función del ventrículo izquierdo. Es el que al final de cuentas el más afectado, porque si se perpetúa este ciclo que están viendo con las flechitas, pues la función del ventrículo izquierdo está, digamos, limitada por el desplazamiento del septum interventricular, y el gasto cardíaco en algún punto puede estar afectado, y por eso es que los bebés con hipertensión pulmonar grave pues se pueden presentar con síntomas o datos de bajo gasto. Entonces vean aquí cómo es el índice de excentricidad, donde se ven los dos ventrículos, el derecho y el izquierdo, y se ve el septum interventricular que se encuentra desplazado a uno de los ventrículos. En el manejo, pues es un manejo a distintos niveles, no solo es enfocarse a algún dato en específico, sino que hay que ver de forma integrada al bebé
y siempre tener consciente del factor de riesgo que llevó al bebé a tener hipertensión pulmonar. Entonces, la patología pulmonar es fundamental que la manejemos desde el inicio porque es la clave del éxito para el manejo de la hipertensión pulmonar. Entonces, si hay una enfermedad parenquimatosa del pulmón, pues hay que tratarla con el manejo ventilatorio que se requiera. La mayoría de estos bebés tienen requerimiento de ventilación mecánica y pues hay que utilizar los parámetros propios de la patología pulmonar. Por ejemplo, en la hipertensión pulmonar asociada a la hernia diafragmática, pues solemos utilizar parámetros de ventilación lo menos altos posible y en cuanto cumpla criterios de ventilación de alta frecuencia, la iniciamos de forma oportuna, favoreciendo que se genere un reclutamiento alveolar en todo momento para que el oxígeno entre de forma adecuada hacia los vasos pulmonares y se genere una dilatación adecuada de los vasos pulmonares. Entonces, la hipertensión pulmonar, como les decía, hay una labilidad al oxígeno, pues la sedación y analgesia siempre es algo parte del tratamiento, porque esto hace que el bebé se encuentre, digamos, no relajado, pero sí bien sedado, para que los estímulos no hagan picos de hipertensión pulmonar y poco a poco el tratamiento en conjunto a distintos niveles haga que su presión pulmonar vaya disminuyendo y el que se manipule pues no le genere picos de hipertensión pulmonar y que sea más difícil el disminuir. Entonces por eso ven a este bebé que tiene aislamiento acústico, aislamiento visual, la cero analgesia, siempre evitando la parálisis, que eso en los recién nacidos no lo utilizamos de rutina. Y se tiene que monitorizar todo el tiempo signos vitales importantes para el manejo, que es la saturación pre y postductal. Vean como el bebé está más rosita en la manita derecha y en la cabeza, y en las extremidades inferiores está azul, o hay una disminución importante de la saturación y la diferencia pre y postductal. Siempre tenemos que tener una función miocárdica de forma adecuada, entonces la presión arterial tiene que estar pues lo más cercano a lo normal, o al menos de 35 milímetros de mercurio en adelante, y si es necesario pues se utiliza volumen o se utiliza vasopresores como dopamina para favorecer que la presión sistémica se encuentre en lo más normal posible para que el cortocircuito no se perpetúe. Porque imagínense que la presión pulmonar esté muy alta y la presión sistémica esté muy baja, entonces eso hace que le gane la presión pulmonar a la presión sistémica y el cortocircuito que es de la región pulmonar o de la región derecha hacia la izquierda pues sea aún mayor y se favorezca que se genere el cortocircuito extrapulmonar. Entonces la presión pulmonar en relación a la presión sistémica es algo muy importante dentro del manejo. Y algunos otros parámetros a considerar es que el bebé tenga un pH más de 7.25, porque como saben ahorita vamos a platicar de la curva de disociación de hemoglobina. Un pH pues adecuado favorece que la disociación de hemoglobina se lleve de forma adecuada y se entregue el oxígeno hacia los tejidos, y además un pH lo más normal posible pues favorece que la vasoreactividad pulmonar sea adecuada y que el oxígeno haga su función, es decir, que vasodilate al pulmón bien reclutado de acuerdo a la patología pulmonar. Un lactato menos de 3 pues nos habla que el estado hemodinámico se encuentra de forma adecuada, y un gasto urinario de al menos 1 mililitro kilogramo es fundamental. El que haya una PCO2 arterial lo más normal posible pues es algo importante. Antes se creía que pues favorecer la hipercapnia permisiva pues favorecía de cierta forma la vasoreactividad pulmonar. Sin embargo, ya últimamente ya eso no es algo que sea del todo cierto. Entonces favorecemos que haya un equilibrio ácido-base en la mayor parte de las ocasiones y que haya una oxigenación arterial lo más adecuado posible. La saturación arterial o la PO2 arterial preductal es la que más nos sirve, que debe estar entre 55 y 80, porque por ejemplo este bebé, el esquema tiene un catéter umbilical, y el catéter umbilical pues sirve para medición de gases de arteria, pero es postductal. Entonces si hay una diferencia pre y postductal, pues obviamente la PaO2 que determinemos en la región de la arteria umbilical pues va a ser disminuida a comparación de si la tomamos de la arteria preductal. Entonces realmente la monitorización de gases por el catéter umbilical en la PaO2 arterial no lo consideramos tan importante cuando hay una diferencia pre-postductal de más del 10%.
Cuando eso sucede, en lo que nos basamos es en la saturación preductal, que la meta es justo esto, que esté saturando entre 90 y 97. Lo más cercano al 95%, porque eso nos habla que está bien oxigenándose el pulmón y que el pulmón está reclutándose y que poco a poco eso favorece que la vasodilatación de esos vasos pulmonares pues se vaya generando de forma progresiva. Entonces, debe también haber una normotermia porque la fiebre hace que pues haya más hipertensión pulmonar y desplaza la curva de disociación de hemoglobina que ahorita vamos a platicar y pues la entrega y hacia los tejidos de oxígeno pues se modifica. La nutrición es algo muy importante porque debe haber un buen desarrollo pulmonar y una buena aporte de proteínas y lípidos para que haya una presión ósea, sobre todo proteínas a nivel de los capilares y pues se genere un buen intercambio de los tejidos con el oxígeno y favorece que la patología pulmonar pues, también vaya en descenso. Además, en el contexto de infección, pues también la nutrición es algo muy, muy importante. El mínimo de estímulos ya lo platicamos y pues siempre considerar la terapia de la causa subyacente. Entonces, recordando su clase que tuvieron de la fisiología respiratoria, entonces pues este transcurso de todo lo que tiene que suceder para que haya una adecuada oxigenación es algo que tenemos que tener bien presente en el manejo del bebé que tiene hipertensión pulmonar asociada a una patología pulmonar. Entonces debemos de favorecer el reclutamiento alveolar para que se dé una difusión adecuada del oxígeno, se lleve un transporte de forma adecuada con un nivel de hemoglobina lo más normal posible y que la hemoglobina pues libere el oxígeno hacia los tejidos de forma adecuada con la curva de disociación de hemoglobina y esto genera una buena perfusión a nivel de los tejidos y se genere dentro de la célula todos los mecanismos mitocondriales y la fosforilación oxidativa para que se genere una integridad celular y mitocondrial. Entonces vean cómo aquí la curva de disociación de hemoglobina pues depende de estos factores, la temperatura, el nivel de CO2, el nivel de próteos y fosfoglicetato que están relacionados al metabolismo y a la nutrición, el aporte de glucosa y nutrientes y el pH. Entonces vean cómo cuando se desplace hacia la derecha, pues la afinidad con el oxígeno disminuye. Entonces esto quiere decir que la entrega de oxígeno hacia los tejidos pues de cierta forma aumenta. Entonces uno pensaría que pues deberíamos someter a los bebés a fiebre para que se libere el oxígeno. Pero esto a nivel periférico sucede, que se entrega más oxígeno, pero a nivel pulmonar la fiebre hace que se genere más vasoconstricción pulmonar y por lo tanto más alteración de la ventilación, perfusión. El CO2 pues ha aumentado, por eso es que les decía que favorecer la hipercapnia permisiva con un pH pues un poquito cercano a la acidosis, no menos de 7.25, pues favorece la entrega de oxígeno. Pero eso pues genera también alteración de la vasoreactividad pulmonar y por eso no es conveniente. Y el metabolismo de glucosa o los nutrientes pues es algo fundamental. Entonces, para que haya un equilibrio en esto, pues estos factores deberían de estar ni tan a la derecha, pero tampoco hacia la izquierda. Entonces tendríamos que favorecer que se encuentren cercanos a la media para que se encuentre la entrega de oxígeno lo más adecuado sin afectar la vasoreactividad pulmonar, porque hay que ver todo el contexto del bebé. Deberíamos favorecer sí la entrega de oxígeno a nivel de los tejidos, pero también nos importa que la presión pulmonar a nivel de los vasos pulmonares pues vaya disminuyendo, porque ese es desde ahí donde se manda el oxígeno hacia los tejidos. De nada nos sirve que a nivel periférico favorezcamos la entrega de oxígeno disminuyendo la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno si desde arriba, es decir, si desde aquí no se lleva una adecuada difusión o relación ventilación-perfusión del oxígeno que llega hacia los tejidos. Entonces, dentro del manejo es muy importante que veamos la relación del gasto pulmonar con el gasto sistémico, es decir, la relación QP-QS, que es como se conoce en cardiología y en términos de ecocardiografía. Entonces, eso es algo muy importante. Por ejemplo, una de nuestras metas es aumentar la QS, es decir, el gasto sistémico. Es decir, que cuando hay un aumento muy, muy por encima de la presión pulmonar en relación a la presión sistémica, era lo que les decía, que nuestra meta es pues aumentar la presión sistémica con volumen, el mínimo necesario, porque mientras más volumen hagamos, pues tampoco es conveniente para el intercambio gaseoso a nivel pulmonar y a nivel de los tejidos. Y los vasopresores, dopamina es la más utilizada y en algunos reportes ya más recientes, vasopresina dosis baja disminuye la resistencia vascular
pulmonar y pues aumenta la resistencia vascular sistémica. Entonces tendría los beneficios a los dos niveles, en la resistencia vascular pulmonar y en la resistencia vascular sistémica. Cuando sucede lo contrario, es decir, que el gasto sistémico o la presión pulmonar está siendo de cierta forma sobrepasada por la presión sistémica o están casi a la par, pues ahí en lo que nos vamos a enfocar es en la oxigenación. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues favoreciendo un buen reclutamiento alveolar para que ese oxígeno que está llegando hacia los pulmones pues llegue hacia los vasos y eso haga un efecto vasodilatador. Entonces nuestra meta es que haya una PO2 entre 50 a 80 milímetros de mercurio, evitando la acidosis, que ya les platiqué que eso genera más vasoreactividad de los capilares pulmonares, y disminuir el consumo de oxígeno, es decir, pues disminuir el gasto metabólico por dificultad respiratoria, por la sepsis, por algunos otros factores que hagan consumo de oxígeno. Y los agonistas vasodilatadores o antagonistas vasoconstrictores que más frecuentemente utilizamos es milrinona, sildenafil, óxido nítrico, bosentan e ilopros, que para eso ahorita vamos a dar detalles de sus tratamientos. Entonces, esta es la relación de la célula endotelial y la célula muscular lisa a nivel de los capilares pulmonares. Entonces, vean cómo existe ya bastantes vías ya conocidas de los efectos que generan vasoconstricción y vasodilatación a nivel del tejido muscular liso que genera la hipertensión pulmonar. Entonces, estos son como los objetivos de los tratamientos que conocemos hasta el momento. Entonces, vean cómo estos son los 4 medicamentos que con mayor frecuencia estamos utilizando, que actúan en diferentes vías, que como resultado todos tienen la intención de generar vasodilatación. Por ejemplo, la milrinona, que es un inhibidor de la fosfoliesterasa 3, actúa inhibiendo el AMP cíclico. Entonces eso hace que haya una alteración inhibitoria del calcio intracelular, que como saben el calcio intracelular pues genera vasoconstricción y por eso es que al disminuir el calcio intracelular pues disminuye la vasoconstricción y genera como resultado vasodilatación. Entonces la milrinona al inhibir la fosfoliesterasa 3 actúa en la vía del AMP cíclico generando vasodilatación. ¿Ja? La prostaciclina o la prostaglandina I2, que también se conoce como prostaciclina, el medicamento que se está utilizando es el Ilopros, que es un medicamento inhalado que actúa también en la vía del AMP cíclico, pero esta vía la inhibe desde sus inicios, desde que está la COX y se forma la prostaglandina I2 y eso genera toda esta inhibición de esta cascada a una etapa temprana de la vía. Entonces, si se dan cuenta, hay dos vías importantes, la vía del AMP cíclico, que está regulada por la fosfoliesterasa 3 y la prostaglandina I2 o prostaciclina, y que aquí estarían los dos medicamentos que están involucrados en esta vía, que es la milrinona y la prostaglandina I2. El óxido nítrico, de cierta forma, puede actuar de forma menos potente que en esta vía de acá, que también afecta de cierta forma a la fosfoliesterasa 3A en específico. Y el óxido nítrico actúa hasta niveles muy, muy tempranos de esta vía. La sintetasa de óxido nítrico inducible pues genera que en relación al receptor de endotelina tipo 1 y B, pues generan vasoconstricción. Entonces, si por ejemplo utilizamos el bosentan que actúa a nivel del receptor de endotelina 1, pues eso genera una inhibición y pues genera también como resultado vasodilatación. Sin embargo, el bosentan no está tan difundido porque en la etapa neonatal no hay suficientes estudios que lo apoyen y por eso es que no lo puse en el esquema y si se fijan ni siquiera lo mencionan en el esquema como una de las terapias de rutina en el manejo de la hipertensión pulmonar. Sí, el óxido nítrico, que tiene bastantes estudios y tiene beneficios en algunos casos, que tiene que estar en combinación con óxido nítrico para que se genere el efecto a nivel de la vía del GMP cíclico de inhibición del calcio intracelular y como resultado vasodilatación. La prostaglandina 5, la fosfoliesterasa 5, perdón, está inhibiendo el GMP cíclico y el medicamento que actúa a este nivel es el sildenafil y también el oxígeno. Entonces, si por ejemplo durante el tratamiento de la hipertensión pulmonar nosotros damos distintos manejos a distintas vías de la vasoconstricción de la célula muscular lisa, pues
se genera un tratamiento un poco más integral, a diferencia si solo nos enfocamos en una de las vías. Por ejemplo, si diéramos sildenafil con óxido nítrico y pues esta vía la dejáramos sin tratamiento, pues sería un poco más difícil, a diferencia si combinamos milrinona con sildenafil. Por eso es que frecuentemente combinamos, cuando es posible, milrinona con sildenafil y óxido nítrico, que sabemos que es uno de los vasodilatadores potentes. Entonces, entrando en específico cada uno de estos manejos, pues el óxido nítrico se indica cuando hay un índice de oxigenación más de 20. Antes se recomendaba que cuando estuviera más de 25 se empezara la terapia con óxido nítrico. Sin embargo, cada vez hay reportes más recientes que se debe iniciar lo más temprano posible, que genera mucho más beneficio, ya que cuando está el índice de oxigenación más alterado, pues la vasorreactividad que genera el vaso pulmonar, pues es difícil que responda de forma adecuada como cuando se encuentra la oxigenación no tan alterada. Y este es el esquema que tiene que librar todo el óxido nítrico que estamos administrando. Entonces tiene que estar el alveolo bien ventilado. Esto es algo muy importante. No podemos administrar el óxido nítrico si el pulmón está pobremente ventilado. O sea, un pulmón que está mal reclutado, pues vean como ni siquiera se relaciona con este capilar, y por eso que genera un cortocircuito y pues pareciera que no le va a hacer nada el óxido nítrico. Entonces, por eso es frecuente que cuando el bebé está en criterio de requerir óxido nítrico, pues previamente ya lo más probable es que se encuentre en ventilación de alta frecuencia. Como ven, pues para ventilación de alta frecuencia, independientemente de la edad que funciona la unidad de oxigenación más de 20, pues todos deberían estar en ventilación de alta frecuencia. Entonces, se recomienda que de inicio tengan ventilación de alta frecuencia o el pulmón lo más reclutado posible, con el tipo de ventilación que sea necesaria para que el óxido nítrico difunda de forma adecuada y lleve todo su camino hacia la vasodilatación selectiva del circuito pulmonar. Entonces, en muchos estudios se ha visto que disminuye la necesidad de ECMO a largo plazo y se debe iniciar de forma segura a 20 partes por millón. Se han hecho varios estudios en donde se ha utilizado dosis más altas, por encima de 20 partes por millón, y no ha visto mejoría y sin más riesgos. Y está contraindicado en obstrucciones del tracto de salida del ventrículo izquierdo o en una disfunción ventricular izquierda severa, que muchos de los bebés con hipertensión pulmonar grave, como vimos en el circuito de la fisiopatología, pueden llegar a tener alteración del ventrículo izquierdo severa, y pues esos bebés, en vez de mejorar la oxigenación, vamos a empeorar el estado general del bebé. Y obviamente los bebés menores de 34 semanas es probable que se intoxiquen con óxido nítrico. Entonces, por eso en ellos se debe usar con cautela, y realmente no hay estudios suficientes que digan que es de beneficio, porque ellos no tienen una enzima que es la óxido nítrico reductasa, que hace que fácilmente se intoxiquen. Mientras más chiquito sea el bebé, pues más riesgo de intoxicación tiene, y que eso lo medimos con el nivel de metahemoglobina en sangre, que lo estamos monitorizando durante el tratamiento de óxido nítrico. Una metahemoglobina más de 2 a 2.5 es de tener cuidado o estar vigilando si realmente la dosis de óxido nítrico es excesiva, y por encima de 5 de metahemoglobina, pues es un bebé que lo más probable es que tenga intoxicación de metahemoglobina, y por lo tanto la oxigenación se encuentra alterada. Estos son los distintos estudios en respecto al óxido nítrico, y se ha visto también que el óxido nítrico, a nivel del desarrollo psicomotor y a nivel de la alteración del neurodesarrollo, el óxido nítrico en los distintos estudios desde el 2000 hasta los más recientes, pues se cree que pudiera tener afección o en algunos grupos de edad, sobre todo, pudiera tener alteración. Sin embargo, en algunos otros estudios ya más recientes pareciera que tiene cierta ventaja, aunque no ha salido significancia estadística. Y este otro esquema pues ejemplifica el manejo del óxido nítrico, que se debe iniciar a 20 partes por millón, y hay una regla que se conoce como la regla de los 20, en donde se inicia con un índice de oxigenación en 20, se inicia a 20 partes por millón, y debe haber una respuesta y ejemplificada por una relación PA2 entre FiO2 que sea mayor de 20 milímetros de mercurio. Este es un bebé que se maneja hacia el inicio del óxido nítrico, y se conoce como la regla de los 20.
También para el descenso del óxido nítrico se utiliza la regla de los 60, es decir, que se debe empezar el descenso del óxido nítrico a los 60 minutos de iniciado, siempre y cuando haya un requerimiento de FiO2 menos del 60%, que en una gasometría de preferencia preductal haya una PO2 más de 60 milímetros de mercurio, o que tenga más de 90% de saturación preductal. Y esta es la regla de los 60. La regla de los 20 y la regla de los 60 ejemplifica un bebé que se considera como respondedor al óxido nítrico. Hay ciertas patologías que son poco respondedores al óxido nítrico, que todos los estudios así lo han demostrado, como los bebés con hernia diafragmática. Ellos, por definición, son bebés que poco van a responder al óxido nítrico. Sin embargo, como en muchas instituciones no hay ECMO, y con la intención de que se ha demostrado que el óxido nítrico disminuye la necesidad de ECMO, pues a muchos de los bebés con hernia diafragmática, al menos en nuestro instituto, les damos el beneficio de administrarles óxido nítrico, sabiendo que lo más probable es que no haya una respuesta adecuada. Entonces aquí ven que siempre el diagnóstico de la hipertensión pulmonar se debe corroborar por ecocardiograma, porque muchos de esos bebés que tienen cuadro clínico propio de hipertensión pulmonar probable, pues a veces puede ser una cardiopatía estructural cardíaca. Entonces esos bebés, en vez de mejorarlos con el óxido nítrico, los vamos a empeorar. Y siempre antes del inicio del óxido nítrico debe haber una corroboración ecocardiográfica de ausencia de cardiopatía estructural que pudiera empeorar con el óxido nítrico, como las trastornos obstructivos del ventrículo izquierdo o una disfunción severa del ventrículo izquierdo, y que se corrobore el diagnóstico de hipertensión pulmonar. Y siempre debe de haber, antes del inicio del óxido nítrico, pues un buen reclutamiento del pulmón, una estrategia de pulmón abierto con una presión media de la vía aérea adecuada, y la patología del parénquima pulmonar pues debe estar en mejoría. Y si a pesar de eso existe un índice de oxigenación más de 20, pues es meritorio de que debe de administrar el óxido nítrico de acuerdo a la regla de los 20. Se debe hacer una evaluación constante del recién nacido. Periódicamente se debe hacer cada 4 horas el monitoreo, y se deben cumplir ciertas metas, que este es un ejemplo de muchos de los algoritmos que existen. Y en el instituto ya hace varios años se hizo un estudio y se hizo una recopilación de todos los estudios recientes hasta este momento, y se generó este diagrama de flujo del manejo del óxido nítrico en nuestro instituto, que es el que ustedes van a estarse familiarizando, que es prácticamente idéntico al que se utiliza internacionalmente. Entonces debe haber sospecha de hipertensión pulmonar, se deben corregir todas las cosas generales tensión, el apoyo nutricional, evitar la fiebre y todo lo que ya platicamos. Y debe haber una corroboración ecocardiográfica si hay hipertensión pulmonar, y además está bien ventilado el bebé, y además tiene índice de oxigenación más de 20, pues se inicia el óxido nítrico a 20 partes por millón. Entre 30 minutos y una hora se debe hacer una gasometría de saturación para ver si el bebé cumple los criterios de respuesta, es decir, la regla de los 60, es decir, que a los 60 minutos de inicio del óxido nítrico tenga menos de 60 de oxígeno, como una saturación con una PA2 arterial más de 60 o una saturación preductal más de 90. Y a partir de ahí se van haciendo cada 4 horas descensos del óxido nítrico si hay un descenso de la oxigenación por cercano al 60% de FiO2. Y siempre se debe estar monitorizando la metahemoglobina para ver si hay riesgo de intoxicación. Si tiene una FiO2 menos de 60, una PO2 más de 60 milímetros de mercurio, entonces el óxido nítrico se empieza a hacer de descensos de 5 en 5 cada 4 horas hasta llegar a 5 como meta. Una vez que se llega a 5, se mantiene la dosis de 5, 12 a 24 horas, y si el índice de oxigenación se encuentra estable menos de 10, entonces ya se empieza a disminuir de 5 a cada 1 a 2, entre 1 a 2 horas hasta suspenderlo. Si el caso contrario, es decir, que no hay mejoría, se puede dar la oportunidad a que se aumente. Sin embargo, sabemos que no hay beneficio, y que lo más probable es que si a los 30 minutos no hay respuesta, pues se incrementó transitoriamente las partes por millón del óxido nítrico, pues eso requiere ECMO, pero como en la mayoría de las instituciones no hay ECMO, pues a veces se mantiene la dosis mínima necesaria en donde no está intoxicado el bebé con óxido nítrico,
o se valora si ya es necesario suspenderlo porque no hay beneficio del tratamiento. Y pues el ECMO, como ustedes saben, puede existir de dos tipos, el veno venoso y el veno arterial, que pues al menos debe tener una edad gestacional cercana a un prematuro tardío y un peso de al menos 2 kilos, en donde la mayoría de los estudios se considera que pues, todavía cierto riesgo existe, que todos los menores de 2 kilos pues, no son candidatos sin lugar a duda por la alteración hemodinámica al que se somete con este procedimiento. Y el veno arterial es el que más comúnmente se realiza en los recién nacidos, sobre todo de término, que muchos de ellos son bebés con asfixia o bebés con hernia diafragmática, que muchos, de acuerdo a la severidad del problema, sobre todo los de hernia diafragmática, tienen necesidad de ECMO. En el instituto ya hace algunos años se hizo este diagrama de flujo para el manejo de la hernia diafragmática y aquí va incluido el manejo de la hipertensión pulmonar asociada a la hernia diafragmática. Entonces vean cómo desde la etapa prenatal pues, se debe hacer una valoración importante por materno-fetal relacionando el índice de cabeza pulmón observador estimado para la edad gestacional para identificar el riesgo de severidad de esa hernia diafragmática y prepararnos de forma adecuada para el para el nacimiento de ese bebé con riesgo de hipertensión pulmonar alta y problema pulmonar asociado a la hipoplasia, y por eso es que se debe manejar una ventilación lo más gentil por la hipoplasia pulmonar, siempre manejando a la par el aspecto hemodinámico. Y ya una vez en la unidad de cuidados intensivos, pues existen varias metas en el caso de la hernia diafragmática, que ya este diagrama va muy en función a todo el manejo integral de un bebé con hernia diafragmática, que ya tendrá mucho clase específico al respecto. Pero en el caso de la hipertensión pulmonar asociada a la hernia diafragmática, por eso es que lo quise poner en esta clase para que se fueran familiarizando que muchas de las metas que ya platicábamos generales para todos los tipos de hipertensión pulmonar, pues en el caso de la que es asociada a hernia diafragmática, pues son las mismas. Mantener una saturación predial entre 85 y 95, el pH lo más normal posible, mantener una diferencia pre y postictal lo más adecuado posible, o sea, menos del 10%, el CO2 pues no tan alto, la presión media de la vía aérea lo menos que sea necesario, está reclutado el pulmón, pues y cumple criterios para oxígeno nítrico, pues oxígeno nítrico, y durante el oxígeno nítrico siempre estar evaluando si el bebé además requiere milrinona, que se utiliza 0.5 microgramos kilómetros de postura hasta 0.7, el sildenafil, que en el caso de nuestra institución solo lo tenemos vía oral y que a veces, de acuerdo a las características abdominales, pues no es posible que lo iniciemos de forma temprana o a la par con milrinona, y en algunos casos cuando el conducto arterioso se encuentra en cierre o un proceso de cierre, pues sí es conveniente que se encuentre abierto, y a veces con la intención o como última opción de que se mantenga abierto, pues iniciamos infusión de prostaglandinas. Y siempre debe haber la valoración ecocardiográfica para ver si existe, en el caso de la hernia diafragmática, que es muy probable que tenga alteración cardíaca, pues el manejo hemodinámico es algo también fundamental con las aminas que sean necesarias. En el caso de la hipertensión asociada a displasia broncopulmonar, el sildenafil, oxígeno nítrico y bosentan son los que tienen mayor uso. En el caso de la displasia broncopulmonar, en su clase van a comentar ciertos aspectos al respecto, pero no hay un manejo en específico, y el sildenafil es el que más se llega a utilizar, sobre todo en la hipertensión pulmonar, que no es tan severa, asociada a la displasia pulmonar severa, que es solo en el 30% y que fortunadamente no es de difícil manejo, y por eso el manejo con sildenafil tal vez sea suficiente. El pronóstico y la sobrevida debe ser de más del 70%, de acuerdo a la causa que tenga la patología que llevó a que tuviera hipertensión pulmonar, y pues por lo tanto la mortalidad en estos pacientes pues depende de la severidad del problema que llevó a presentar a hipertensión pulmonar. Muy bien. Entonces vamos a pasar a un caso clínico. Antes de esto vamos a resolver aquí una duda que tiene Raimundo. Dice, se deberían tomar gasometrías arteriales, ya que para calcular el índice de oxigenación debe ser sangre arterial, por lo que una gasometría capilar no sería tan valorable. Se pregunta eso. Realmente, si ves el contexto clínico del bebé, pues no es indispensable que tomes una gasometría arterial, pero si queda mucho la duda, o sea, si como que estás entre que sí, que no, le pongo
la BAF o el óxido nítrico, pues sí es indispensable que le tomes una gasometría arterial para corroborar el diagnóstico, siempre y cuando tengas un ecocardiograma que identifique la hipertensión pulmonar. Y preguntas aquí, ¿hay alguna forma de calcular el índice de oxigenación si un paciente tiene CPAP? Claro, o sea, si realmente el bebé tiene alteración de la oxigenación y está requiriendo el CPAP a muy alta oxigenación, o sea, a muy alta grado de FIO2, pues lo más probable es que la oxigenación esté alterada. Y hay un índice de saturación que se utiliza en los bebés que tienen ventilación no invasiva. Eso nos ayuda para estimar el grado de oxigenación que tienen alterados. Por ejemplo, para no tomar una gasometría arterial, ya recientemente se está utilizando un índice de saturación en donde no se toma la PO2, sino se toma la saturación que tiene el bebé de forma preductal. Y generalmente es la mitad, el valor que sale es la mitad de de lo que podrías calcular en el índice de oxigenación. Entonces, por ejemplo, si te saliera en el índice de saturación que tienes 10 de índice de saturación, lo más probable es que el índice de oxigenación esté en 20, pues probablemente si tengan alterar oxigenación. No sé si tengo dudas, sino para pasar al caso clínico. Ok, entonces el caso clínico es el siguiente. Es una recién nacida femenina que tiene 37 semanas, tiene un peso de 2,360, que tiene el diagnóstico prenatal de una hernia diafragmática izquierda, se requiere intubación al nacimiento y tuvo una PER de 7,9. El Silverman no fue valorable porque se requirió la intubación al nacimiento. Estos son los parámetros ventilatorios de la ventilación mecánica que tiene el momento del nacimiento, y en las primeras horas de vida se mantiene con una FIO2 de 75%, el tiempo inspiratorio en 35, la presión pico es 15, el PEP en 5, el CPAP, los ciclos por minuto en 40 y la presión media de la vía en 8. La gasometría que tiene en ese momento pues se encuentra en equilibrio de ácido-base. Esta es una gasometría del catéter umbilical venoso, arterial, perdón. Tiene una PO2 de 131, un bicarbonato de 19.3 y tiene un déficit de cualquier saturando 98%. En una diferencia pre y postductal de 96 y 85% y se encuentra al lado del oxígeno. Entonces mi primera pregunta sería, ¿qué hallazgos esperarías en el ecocardiograma de acuerdo a lo que platicamos previamente? Desviación del septum interventricular hacia la izquierda. Exacto. ¿Qué más? La insuficiencia tricuspidia. Insuficiencia tricuspidia, el cortocircuito a través de los cortocircuitos que están persistentes, el foramen oval y el ducto arterioso, que de dónde a dónde sería? De derecha a izquierda. De derecha a izquierda, exacto, o puede ser bidireccional si la presión pulmonar no está tan alta, pero en este tipo de bebés con hipertensión pulmonar asociada a hernia diafragmática es frecuente que esté de derecha a izquierda. ¿Y qué otras cosas pueden encontrar? La presión pulmonar arriba de 20, ¿no? No necesariamente, o sea, si por ejemplo está en sus primeras horas de vida, la presión pulmonar fisiológica va a estar alta, y sobre todo en este bebé que tiene alteración de hipoplasia pulmonar e hipertensión secundaria al desarrollo pulmonar, pues la presión pulmonar va a estar muy por encima. Pero recuerden que el valor propio de la presión pulmonar no nos define qué tan severa es la hipertensión pulmonar en los recién nacidos. O sea, si tienen una presión pulmonar de 60, pero el 60 para las horas de vida no le está generando desplazamiento del septum, no genera una insuficitación tricuspide importante, la función de ambos ventrículos se encuentra adecuada, entonces esa presión de 60 para ese recién nacido en ese momento de sus horas de vida, pues no es algo que le genere mucho problema y le está sirviendo para la transición. E incluso muchos bebés sin patología de riesgo para hipertensión pulmonar pues pueden tener 60 en algunos momentos de sus primeras horas de vida sin tener ninguna repercusión. Entonces, el valor por sí solo no nos habla, pero sí los distintos datos en el ecocardiograma. Okay. Pero es muy importante, además de los datos que acaban de mencionar, que la función de los ventrículos se encuentra adecuada.
¿Cuál de los dos ventrículos es el que más nos importa? Pues el ventrículo izquierdo, porque es el resultado de todo ese circuito de flujo que le afecta y que el desplazamiento del septum pues disminuye el gasto cardíaco y pues eso se ejemplifica por datos de bajo gasto a nivel sistémico. ¿Sí? ¿Qué manejo integral le darías a este bebé en este momento de su evaluación con estos datos que le platico? Mantener normotermia, Normotermia, normotensión. Uh-huh. ¿Qué más? Sedarlo. Los mínimos estímulos. Mínimos estímulos, entonces sedación, analgesia, aislamiento acústico, aislamiento visual. ¿Qué más? La diferencia de saturación pre y post a 10. Exacto, entonces hay que monitorizarlo con saturación pre y postductal y estar vigilando la saturación pre y postductal. ¿Qué más? El pH, el nivel de CO2, el lactato, la uresis, todo eso en conjunto pues favorece una buena oxigenación y obviamente pues manejar el problema pulmonar, en este caso la hipertensión pulmonar asociada a la hipoplasia pulmonar. Entonces tienen que generar un reclutamiento alveolar del pulmón que tiene expandido, pero hasta cierta forma protegiendo al pulmón hipoplásico. Es decir, que les importa que sí reclute el pulmón, pero no dañándolo. Entonces por eso las presiones que utilizamos en la hernia diafragmática de la ventilación mecánica son menores o favorecemos que sean lo menos altas posibles para no dañar el pulmón hipoplásico y que eso genere más alteración de la ventilación por presión, y pues utilizamos la ventilación de alta frecuencia de forma oportuna con el índice de oxigenación que ustedes trataron. Entonces en este bebé la pregunta en concreto sería, ¿iniciarían óxido nítrico vasodilatador pulmonar? Depende del índice de oxigenación. Bueno, tiene un índice de oxigenación de 3.9, ¿no? sí. Está muy bajito, entonces eso pues, realmente no tiene alteración del índice de oxigenación, parece que está bien oxigenado con parámetros ventilatorios muy bajos. El ecocardiograma salió con pues, sí un poco de desplazamiento del septum interventricular, pero no afecta el gasto cardíaco del ventrículo izquierdo. Tiene una ingurgitación tricuspidia, pero no muy alterada, y por eso que ven que el cortocircuito es de derecha a izquierda, y por eso hay esta saturación pre-postductal. Entonces el manejo sistémico pues es fundamental. Entonces el vasodilatador pulmonar sí podría ser de beneficio, una mina como milrinona, obviamente si la presión sistémica esté normal. ¿Por qué? Porque la milrinona es vasodilatador pulmonar, pero también es vasodilatador sistémico, entonces puede bajar la presión arterial sistémica, y como dijimos, si la presión arterial sistémica se encuentra ya baja, pues le gana la presión pulmonar y no le conviene. Entonces, cuando hay una presión sistémica adecuada, pues sí conviene que favorezcan la vasodilatación pulmonar, sabiendo que la presión sistémica esté normal. Muy bien. La siguiente pregunta es, ¿cuáles serían sus metas para que el paciente se pueda intervenir quirúrgicamente? Pues que esté estable, que tenga un adecuado peso para la cirugía, que no esté complicado con, no sé, que esté chocado, que esté infectado. El peso sí no es criterio, pero sí la alteración hemodinámica, sí la alteración respiratoria y la alteración sistémica. Obviamente un bebé que tiene una alteración hemodinámica muy importante, que tiene aminas y que tiene parámetros muy altos de la ventilación, o incluso en ventilaciones de frecuencias de parámetros altos, pues no es lo más conveniente que entre a cirugía. Y obviamente si tiene alteración metabólica, pues todo, pues obviamente esa presión pulmonar en el transcurso de la cirugía pues va a empeorar, y todo esto va a llevar a una alta mortalidad que se ha visto en los bebés que se someten a cirugía en malas condiciones. Entonces las metas que tenemos es que tenga una estabilidad cardiorrespiratoria, es decir, ejemplificadas por parámetros ventilatorios bajos, de preferencia en ventilación convencional, que se encuentre con una presión pulmonar que no le genere tanta repercusión, que se encuentre en manejo y en mejoría progresiva, que se encuentre estable metabólicamente, hemodinámicamente y nutricional, sin infección agregada. Como saben, la infección agregada pues hace que el manejo de la hipertensión pulmonar sea de mayor dificultad. Entonces este bebé, pues como vieron, cumplió los criterios en ese momento de entrar a cirugía, y al día siguiente se sometió a la cirugía de corrección de la hernia diafragmática. Estas son fotos reales de este paciente que tuvo
cirugía, tenía pues igual muy poquitos parámetros, su defecto realmente no le afectaba mucho, no tenía hígado en el tórax y se comportó de forma adecuada en el tratamiento quirúrgico. Pero progresivamente empezó a tener deterioro respiratorio y hemodinámico y a los 5 días de vida se encontraba con estos parámetros. Empezó a requerir en la ventilación convencional casi un 100% de saturación, el tiempo expiratorio, bueno, las presiones fueron en incremento, presentó acidosis respiratoria combinada con metabólica, tuvo además alteración infecciosa, entonces parece que este bebé la infección pues terminó complicando un poco el manejo postquirúrgico y empeoró la presión pulmonar y además el estado hemodinámico y pues en este momento si hacen un índice de oxigenación con una presión media de 11 más o menos que tenía con estos parámetros de ventilación convencional, pues tienen un índice de oxigenación de 41. Entonces ahí, ¿qué harían en cuanto al manejo? Inicia bajo. Bafo y oxígeno. ¿Lo iniciarían a la par o iniciarían primero bafo y después el óxido nítrico o cómo lo harían? Primero el bafo para generar un mayor refrescamiento alveolar y si se encuentra mejorando los parámetros y la bafo no le genera repercusión hemodinámica, porque el bebé con hipoplasia pulmonar pues, puede tener alteración fácilmente de la hemodinamia al tener la bafo, entonces si la bafo es segura para él con los parámetros que necesite, pues ya pueden iniciar el óxido nítrico. Los filtros para abajo que tenían pues el índice de oxigenación, la falla de la ventilación mecánica y la hipertensión pulmonar y pues son los mismos para el óxido nítrico. Entonces, repasando un poco la clase pasada, ¿qué parámetros le dejarían de base, por ejemplo? La presión. Empezaría, de 34. Para saber eso, ustedes se tendrían que preguntar qué problemas tiene. ¿Tiene problemas de oxigenación o tiene problemas de ventilación, o sea, de CO2, o tiene ambos? Para saber qué parámetros tienen que tener. Entonces, en este caso, ¿qué tiene? Pues los dos problemas. Tiene problemas de CO2 y tiene problemas de oxigenación. Entonces, los parámetros que van a utilizar de oxigenación y de ventilación en la bajo, pues son a la par. Entonces, ¿qué parámetros le dejarían? El bebé quedamos que pesa 2,300. ¿Qué le dejarían de parámetros en el sensor Medix? Porque saben que a su bebé le dejan el sensor Medix. De 11, 12. ¿De Pau cuánto? De Pau tenía 11.4. Ajá. Serían ¿Cuánto le dejan? 14. 14, ok. Fierros al 100, entonces oxigenación ya lo dejaron. La amplitud de 34. Ajá. Y los GERS, pues de acuerdo al peso. De 12. Dejarle a este bebé que tiene 12, ¿no? O 11. ¿Qué les conviene más? ¿El de abajo o el de arriba para valorar el CO2? El de abajo. El de abajo. Entonces, se le puede dejar 11 de GERS, o 12, la FIO en 34, la PAO en 13-14, el centro respiratorio en 33 y la FIO 12 y el óxido nítrico ya quedamos que sí, si lo indican, ¿cómo lo indicarían? A 20 partes por millón. ¿Y cómo sabrían que ese bebé es respondedor o no respondedor al óxido nítrico? tomando una gasometría en la primera hora. ¿En qué momento? En la primera hora. Ajá. ¿Y qué criterios sabrían o esperarían para saber que él es respondedor? Son los 60, ¿no? Es una PaO2 mayor a 60, que la FiO2 logres bajar a 60. Ajá. Y que incremente la PaO2 a más de 60. Y era la saturación arriba de 90. Y el otro 60. La PaO2. No, pero ya no. 60 minutos, 60 de FiO2, 60 de PaO2. Sí. La regla de los 60. ¿Y la regla de los 20? Es empezar a 20 partes por millón. Un índice de oxigenación mayor a 20. Ajá. Y que que la relación entre la PaO2 y la PaO2 sea mayor a 20 o aumente más de 20. Ajá, o sea, la relación sea más de 20. Ok. Entonces, esta fue la evolución con la ventilación de alta frecuencia del óxido nítrico. Ustedes dejaron sus parámetros y vean cómo la acidosis mixta pues, fue
mejorando progresivamente. El pH subió a 710, el CO2 bajó a 650, la PO2 subió a 65, el componente metabólico fue en incremento y la saturación fue aumentando. Ahí qué cambios harían en cuanto al oxenítico y a la BAFO. Porque ahora es combinar lo que ustedes ya saben de BAFO con ahora lo que ustedes aprendieron del óxido nítrico. Esta es la gasometría al ¿Podríamos modificar los hertz para que no siga barriendo tanto CO2? ¿Qué es lo que movemos primero en cuanto a la ventilación? ¿La amplitud o los hertz? La amplitud. La amplitud. La amplitud. ¿Hasta qué punto dejamos de mover o sabemos que ya no mueve tanto el CO2 la amplitud? Cuando está entre 20 y 50. O sea, si ustedes iniciaron la amplitud en 34 y tuvieron que subirla casi cercana a 50, lo más probable es que por encima de 50 de amplitud ya no va a mover tanto el CO2, entonces ahí sí hay que disminuir los hertz. Y lo contrario, cuando está barriendo el CO2 y ustedes van bajando la amplitud y llegan a 20 y tienen que bajar la amplitud porque sigue barriendo el CO2, entonces ahí hay que subir mejor los hertz porque ya no va a barrer tanto el CO2 el disminuir tanto la amplitud. Okay. Entonces siempre movemos primero amplitud y ya cuando agotamos la amplitud entre 20 a 50 o menos de 20 o más de 50 empezamos a mover los hertz. Entonces aquí como harían en cuanto a la ventilación, o sea el CO2, ¿qué harían? Este CO2, ¿qué les parece? ¿Todavía está comprometiendo mucho el pH o es realmente el componente metabólico el que está afectando el pH? Eso es integrando la clase de gasometrías que ya tuvieron. ¿Cuál sería el CO2 esperado para este nivel de bicarbonato? ¿Cómo sacaríamos el CO2 esperado para este bicarbonato? Hay una regla. Sí, el bicarbonato por 1.5. Más 8. Más 8 y el resultado más menos 2. Entonces, ¿cuánto les da? No, sí está afectando. 30.6. Ok, entonces sí tiene una acidosis respiratoria agregada. Entonces es un trastorno mixto. ¿Y por qué creen que haya hecho esto del componente metabólico? Porque estuvo hipoxia. Porque seguramente ya causó hipoperfusión. Exacto, claro. Así, bueno, la hipoxemia a nivel tisular pues hace que genere un incremento del metabolismo anaerobio y por lo tanto pues genera un trastorno metabólico. Y no necesariamente una acidosis metabólica es igual a retiros líquidos. Entonces a esta acidosis metabólica que habría que evaluar el anion GAB y todo, pero en el contexto de un bebé con hernia diafragmática lo más frecuente es que la hipoxemia, en este grado de evaluación del bebé que les platico, pues probablemente es lo que haya llevado a ese componente metabólico. Y vean cómo al mejorar la oxigenación, pues va mejorando progresivamente el componente metabólico. Eso quiere decir que pues sí, efectivamente la teoría de que el bebé en hipoxemia estaba con acidosis metabólica, pues es lo que está mejorando ya que está mejorando la oxigenación. Entonces, de los parámetros que harían, tiene un problema ventilatorio, pero también tiene un problema metabólico. Entonces, sí hay que barrer este CO2. Los que harían, ¿qué moverían de la ventilación? Aquí tienen 34. Le disminuiría los hertz. PAO, tienen 12 de hertz y FIO2 100%. La amplitud. Entonces, la amplitud, ¿la subirían o la bajarían? Sí. Se aumenta. Sí. Se aumenta. Y se disminuyen los hertz. 5. De 3 a 5. En este caso, ¿qué tanto? 3. ¿Quién daría 5? Es que vean cómo el pH está en acidosis y que quedamos que una de las metas del manejo de la hipertensión pulmonar es el pH lo más normal posible. Entonces esto está haciendo pues, que genere más hipertensión pulmonar. Entonces es algo urgente que el pH se normalice lo más pronto posible. Entonces podemos subirle a 5. Como favorecer y perder tiempo tal vez en que la acidosis se perpetúe. Entonces sí es importante que se barra ese CO2 y que se oxigene para que el pH esté lo más normal posible. Al oxigenarlo, pues el componente metabólico va mejorando y pues el pH se va normalizando progresivamente. Pues en cuanto a la oxigenación, ¿qué harían? La FIO2 en cuánto estás que no. Está en 100. No. ¿Es respondedor o no es respondedor? De acuerdo a las reglas que hacemos.
Tiene más de eso. Está en 65, sí, pero tiene CO2 de 100 a la primera hora del inicio del óxido nítrico. Pues No, ¿Es respondedor? No. No es respondedor. No es respondedor. Y quedamos que los bebés con hernia diafragmática son respondedores o no respondedores. No respondedores. No respondedores. Entonces este bebé se está comportando como los clásicos bebés con hernia diafragmática que son poco respondedores al óxido nítrico. Entonces, pero de todas formas hay que continuarlo y ver si en algún punto se vuelve cierta respuesta y evitamos el parámetro para requerir ECMO. Porque ¿cuánto de índice de oxigenación es indicativo para requerir ECMO? Más de... ¿Más de 30? Más de 30. Entonces este bebé ¿cuánto tenía? 41. No, es cierto. 41. Entonces nuestra meta es que tenga un índice de oxigenación lo menos posible. ¿Ahorita qué índice de oxigenación tiene? ¿Mejoró, empeoró? ¿O cómo lo ven? ¿Cuánto tiene? La presión media es de 34. ¿La PAO? Sí. Es de 12. Ah, perdón. PAO es igual a presión media. Sí, perdón. Bueno, 18.4. 18 Ok, entonces mejoró. Sí, mejoró. Mejoró, ok. Muy bien. Entonces los parámetros pues subirían la amplitud. Quedamos que la PAO la pueden subir también si consideran que la oxigenación todavía está alterada y la saturación peripopital pues está en 92 y 82. O sea, la presión pulmonar pues sigue alta, la presión media, la sistémica está en 48, o sea, no tiene alteración de la presión sistémica, o sea, ahorita no requieren amina para mejorar la presión sistémica. ¿Le iniciarían milrinona, alguna otra cosa? ¿O sildenafil o algo más? Pues sí, porque si bien, bueno, no sé, o sea, no está barriendo bien, no, o sea, el índice de oxigenación sí está bajando, pero el CO2 sigue elevado. Pero eso con respecto a la milrinona, ¿en qué te detiene? No, ¿O qué relación tendría? no, ninguna. No, ninguna. ¿Qué es lo que sí tendrías que considerar antes de iniciar un vasodilatador pulmonar con efecto sistémico como el de la milrinona? Es como están nuestras resistencias periféricas. Exacto. Tiene una TAM de 48. Media es en 48. Obviamente está como en la rayita. Entonces probablemente el que tú le inicies la milrinona pues va a hacer que esta presión media se caiga tal vez, y en el contexto de esto que está todavía metabólico y la oxigenación, pues tal vez conviene mejor estabilizar el pH, mejor estabilizar el componente metabólico que está secundario a la oxigenación, para que no le generes un riesgo más al ponerle milrinona que afectes el transporte y todo del gasto cardíaco. Y podríamos como considerar ya así de cómo está su uresis y cómo está el resto de sus parámetros para considerar agregar la milrinona junto con otra amina. Exacto. Y además las aminas en pHs ácidos no funcionan de forma adecuada y presentan en pHs no. Entonces, sí es urgente que el pH esté lo más normal posible para ya después de iniciar con forma segura el inicio de alguna de las aminas. Y sobre todo una amina que nos convenga, una amina que tenga saturación pulmonar. Después de esos parámetros tiene esta mejoría, la PO2 subió a 94, el CO2 disminuyó a 48, el pH en 723, el componente metabólico a 17, el después ya está mucho mejor y saturación 1. Entonces ahí tiene todavía CO2 de 100, pero clínicamente pues mejoró bastante. Entonces ahí ya el pH está todavía normalizándose, pero aún todavía no llega a la meta de más de 725, entonces todavía habría que esperar.
La siguiente gasometría tiene ya 737, la PO2 se mantiene entre 88, digamos que la meta es entre 50 hasta 80, y si está cercano a 80 pues está muy bien, el CO2 está normalizado y el componente metabólico está bien. Entonces en este momento, si su presión sistémica se encuentra normal, sea media de 49, etcétera, gas urinario, etcétera, pues ahí sí ya valdría la pena iniciar milrinona. Ahí vean como la saturación pre y postductal, pues ya logramos la meta, que esté la pre un poco más alta, pero ya con menos diferencia, y que las dos estén cercanas a 90 o más, y la FIO2 vean, ya se logró que esté en 70% con esta PO2 y con saturación pre y postductal. ¿Dudas hasta aquí o algo que les quede duda con el caso? ¿No? ¿Todo bien? Bueno, pues No, perdón, se cortó. Las conclusiones de la plática pues es que hay que conocer las causas distintas y los factores de riesgo que llevan a la hipertensión pulmonar, sospechar los datos clínicos sugerentes de hipertensión pulmonar, pero que no todo dato sugerente de hipertensión pulmonar puede ser hipertensión pulmonar, pues hay que siempre hacer un ecocardiograma de forma oportuna, y el manejo integral, como ya vieron, es fundamental. Muy bien. ¿Dudas que tengan? Doctor, y si por ejemplo en ese momento el paciente se está deteriorando, no tenemos cardio en ese momento para hacerle el ecocardiograma, gana la clínica y de cualquier manera progresamos el manejo hasta contar con un ecocardiograma. Ajá. Pues sí, se le da el beneficio. De la duda, ok. Ajá. Y aquí afortunadamente ustedes van a rotar en cardiología y les van a enseñar los parámetros de evaluación de un bebé con hipertensión pulmonar, y en caso de urgencia el ecocardiograma siempre está disponible y se pueden hacer Okay. el intento conjunto con el R6, que tiene mayor experiencia, y se pueden tomar las decisiones aunque no sea hecho el ecocardiograma por alguien, digamos, experto, pero ustedes tienen cierto entrenamiento que les puede ayudar para tomar decisiones aquí o a donde se vaya. Ok. Muy bien. ¿Alguna otra duda que tengan?